diferentes. De pronto no esposados, aunque a última hora anoche la Cancillería e Inmigración Colombia decidieron que no van a mostrar imágenes independientes de los medios de comunicación, sino que los van a grabar ellos en el gobierno para mostrarlos y para seguramente acondicionarlos a la idea del presidente Petro. El presidente Petro que ahora dice desde el Catatumbo que lo suyo es la dialéctica y que a la dialéctica se deben y se atribuyen los trinos de la madrugada del domingo, los famosos, en donde prohibió el ingreso de colombianos. Por su parte, el presidente Trump sacando pecho, declarándose ganador, diciendo que su decisión en las últimas horas, la de los deportados colombianos, mexicanos o brasileños, todo está basado en la fuerza y que él va a hacer la paz a través de la fuerza. Todos sacados de Estados Unidos desde siempre. En los últimos 5 años, casi 500 vuelos esposados colombianos de pies y manos. Una emoción sana es el miedo. Gracias a este impulso emocional, sabemos si estamos en peligro y nos preparamos para defendernos o correr. El problema es cuando el miedo se apodera de nuestra voluntad, cuando el miedo nos paraliza o cuando vivimos permanentemente en miedo. Creo que necesitamos por lo menos 3 acciones para poder gestionar bien el miedo. 1, aceptarlo. Entender que definitivamente es sano y que no somos malos y que no estamos enfermos por tener miedo en ese momento. 2, darnos cuenta cuál es la causa, si es racional o no. Y 3, tomar la mejor acción posible, es decir, expresar ese miedo y soltar para seguir adelante. Estoy seguro que tú puedes. Estoy seguro que tú eres una persona fuerte y valiosa, capaz de salir adelante, capaz de gestionar bien su miedo. ¡Ánimo! Tú sabes. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando. 1.010.000. Sumando. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 7 de la mañana, 2 minutos. En segundos, el presidente del Consejo Electoral, la queja. En segundos, también alcaldes de Bogotá y de Medellín, con la gran queja por el recorte presupuestal. Felipe, antes, un segundo para informarle a los oyentes que la gran influencer de Colombia, tal vez la más controvertida, EPA Colombia, amanece en la cárcel, porque la Corte Suprema de Justicia, en la revisión del proceso de EPA Colombia, del vandalismo de EPA Colombia, encontró que lo de ella había sido instigación al terrorismo. Es decir, lo de EPA Colombia no fue, Felipe, una travesura de una niña vandalizando estaciones de Transmilenio. Lo de EPA Colombia, calificado ahora como una delincuente por la Corte Suprema de Justicia, fue bastante más grave. La condena tendrá que pagar en la cárcel y se la llevaron anoche. Estaba llorando y es la gran tendencia esta mañana en redes sociales. Tendrá que pagar algo más de 5 años de cárcel. Y sienta jurisprudencia y será leccionador para quienes intenten de nuevo cometer actos de vandalismo con intenciones políticas o intentando hacerse notar en redes sociales. Les recomiendo mañana la lectura de la sentencia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que será muy importante. Pues yo sí estoy esperando con ilusión leer esa sentencia, porque recuerden, Néstor, que yo fui como gerente de Transmilenio. Ah, usted era gerente de Transmilenio, sí, en esa época. Y en ese momento el equipo directivo de Transmilenio me respaldó, la directora jurídica, precisamente para denunciar a EPA Colombia, porque consideramos que no, primero era nuestro deber como garantes de los bienes de Transmilenio, que es una empresa pública, pero además porque queríamos precisamente que una persona que tiene influencia en otros, que es lo que se denomina influencer, pues no mandara un ejemplo nefasto para los jóvenes, destruyendo lo que es de todos, destruyendo lo público, destruyendo lo que presta María un Consuelo, servicio. EPA Colombia tiene hoy más de 5 millones de seguidores en sus cuentas, 5 millones y pico en Instagram, más de 3 millones de seguidores en TikTok, hace cuanta cosa se le ocurre. Y una de las ocurrencias de EPA Colombia fue esta,
ir a grabarse un video sonriendo, muerta de la risa. Y regodeándose de coger con un martillo las estaciones, los validadores, los vidrios de los buses, pintando los buses. O sea, era una destrucción además con sevicia. Y yo creo que con este fallo pues nos da una esperanza en los que creemos que hay que cuidar lo que es de todos. Sí, este fallo va a ser muy importante, sí, aquí hay... porque por primera vez a esos traviesos que pensaban que esto era inocuo en la época del paro y en la época del estallido social, que vandalizaron, que dañaron bienes públicos, les están poniendo un tate quieto, me parece. Pero eso se extiende porque no fue solo ella. Lo que pasa Una es Néstor, gran esta era cantidad de personas que hicieron de ese tipo de vandalismo. Lo que pasa es No, que... pero muchos de esos están presos, padre. Muchos de los que destruyeron o trataron de asesinar policías están presos. EPA Colombia, y ahí Felipe, es donde deben estar en la cárcel. Ahora, EPA Colombia ahora no la vamos a victimizar, pobrecita EPA. No, usted cree que esta niña cometió un ve a mí delito. en plan de victimizar a los señores estos. Felipe, lo importante de EPA Aquí Colombia, hay que abonarle una cosa, que lo hizo sin capucha, porque los muchos EPA Colombia que hubo porque si hubiera en ese tenido momento, capucha no consigue tantos seguidores. ¿Cuántos consiguió por cuenta de este delito? No sé, pero a mí lo que de todo este capítulo, Felipe, lo que más me impresiona es que hay gente que siga a EPA Colombia. Y me sorprende decir que hay 5 millones de personas que les parece que EPA Colombia es un modelo. Y que haya logrado amasar una fortuna prácticamente. Yo no sé cuánto será su patrimonio, sí, pero por lo que uno ve, su patrimonio es realmente grande, Néstor. Pero esta sentencia efectivamente se estaba esperando mucho. Aquí la habíamos incluso invocado varias veces porque realmente resolvía un asunto jurídico, a mi modo de ver, crucial. Es si un hecho como este puede calificarse que se hace o no con fines terroristas en el marco de una protesta social, y de eso pues depende el tamaño de la pena, porque que EPA Colombia cometió un delito pues no había discusión. Evidentemente había cometido daño en bien ajeno, seguramente pues es que debe haber algún delito que también protege los bienes públicos, etcétera. Pero la publicación calificada con fines terroristas es lo que hace que la Corte Suprema de Justicia haya tomado partido en un debate en el que hemos participado muchos, y el presidente Petro ha insistido mucho, porque recuerde usted que el tema ese de liberar a las personas que participaron en hechos violentos durante la protesta social de 2021 está básicamente basado en que los llaman terroristas, dice el presidente, y por eso entonces les califican sus delitos de una manera que pues primero tienen detenciones preventivas, después condenas altas, etcétera. Aquí hay además el delito por el que se le condenó a EPA Colombia, es el de instigación a delinquir con fines terroristas, y está descrito de la siguiente manera, Néstor, que es interesante. Es el que publica y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito, porque ella no solamente rompió la estación, sino que además realmente invitaba a que otras personas lo hicieran. Entonces, si yo francamente debo reconocer además que siempre estuve en la postura de que un delito como este no debería calificarse como con fines terroristas, y bueno, con usted tuvimos discusiones varias, Néstor, sobre el tema, que debo reconocer que me la ganó. La Corte Suprema estuvo más de su lado que de la interpretación. Y ella había reconocido ese delito durante el juicio. Aquí estamos en casación en la Corte, pero ella en su momento había reconocido el delito de instigación a delinquir con fines terroristas. EPA Colombia, que acaba de ser mamá, por otro lado, María Consuelo, aparece en el video de anoche, en el momento de la captura, por supuesto, inconsolable, llorando. Muy diferente esta EPA Colombia a la que aparecía muerta de la risa destruyendo las estaciones de Transmilenio. Pero en las otras instancias, las sentencias que ya existen, porque esta es la última instancia, precisamente se le daba relevancia al hecho de que ella es influencer, de que es una persona que tiene una responsabilidad mayor con la comunidad, con la sociedad, por
la capacidad de comunicar y su cantidad de seguidores. O sea, no es lo mismo hacer esto que hacer esto y replicarlo e invitar a otros a que lo hagan. Si usted revisa el video de EPA Colombia, ella dice, amiga, que es como ella llama a sus seguidores, yo intenté generar empresa, arreglar todo esto, Néstor, porque su defensa, y es parte de la discusión que están dando esta mañana en el mundo del derecho, es sobre los fines de la pena y es si se justifica o no. Pero yo creo que al margen de esto manda un mensaje, ¿sabe para quién? Para las feministas que acostumbran salir a celebrar o a conmemorar el Día del Feminismo y de la Mujer, vandalizando específicamente las estaciones de Transmilenio. De sí, ahora no cualquier hecho va a ser calificado de esta manera. Por eso leí el delito del que la condenaron, que es haber publicado, ¿no? Haber publicado el hecho para invitar a otras personas a que lo haga. Si alguien lo hace sin hacer esa invitación, pues no comete uno de los tres delitos por los que condenaron a EPA, sino que comete el delito pues de daño o lo que fuera de los otros delitos por los que la castigaron. Pero déjeme decir una cosa, Luis Ernesto y Néstor, perdón un segundito, es que me parece importante, es que yo no sabía que EPA era madre, y esa condición seguramente nos llevará a una discusión posterior, que es su permanencia en un sitio de reclusión, ¿no? Yo creo, porque entiendo que ella es homosexual, y entonces pues seguramente es madre, cabeza de familia, y le van a dar una detención, le van a terminar dando la domiciliaria. Pero ahí queda, Néstor, condenada a 5 años de cárcel, es lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Y como siempre ocurre, y digamos por buena conducta, va a terminar saliendo a los 2 años y medio, 3 máximo, va a terminar pagando cárcel. Pero si la condena hubiera sido menos de 5 años, tenemos que tener presente que claramente no hubiera tenido privación de la libertad, hubiera sido una pena escarcelable. Néstor, mire, si yo vi algo realmente difícil en las calles de Bogotá durante el estallido social que tuve que vivir como secretario de gobierno, es que la enorme mayoría de las personas que protestaban con una causa justa, rechazaban la violencia. No eran violentos. Muchos de los que hoy, y de lo que se llamaba y se autodenominaba la primera línea, eran jóvenes que querían protestar pero que no querían la violencia. Pero había unos poquitos que consideraban que para poder protestar y hacerse notar podían incendiar buses, romper estaciones de Transmilenio, vandalizar infraestructuras de la ciudad. Y esa norma social es la que hoy está siendo castigada. Protestar no es destruir, protestar no es vandalizar. Y en Colombia tenemos que desnormalizar la idea de que protestar es romperle la ciudad a la gente. Y eso me parece bien que lo ejemplifique EPA Colombia con esta condena, que sin duda es dura, pero es ejemplificante. No sé qué tan poquitos eran los poquitos que querían destruir y que no querían protestar. Esta mañana ya van a escuchar ustedes el testimonio, el último en libertad, de Daneidis Barrera, que se llama EPA Colombia. Y EPA Colombia, Ricardo, estaba en ese momento de pareja de una jugadora de la Selección Colombia, creo recordar, ¿no? Claro. Orrego. Yo creo que era una jugadora en ese momento de la Selección Colombia, no recuerdo el nombre. ¿Usted se acuerda? Diana Celis era la pareja de ella, sí, señor. Y ella también aparecía en los videos con EPA Colombia. ¿Ella no lleva un pedacito de esta condena? No lo sé. No, las responsabilidades son individuales. Sí, exactamente. La del martillo era EPA. Sí, la del martillo sobre los equipos de Transmilenio. Sobre los torniquetes. Torniquetes, para quienes quieran recortar a la EPA Colombia, dándole a las estaciones de Transmilenio en Bogotá. Y aparece ahora llorando, en ese momento aparecía muerta de la risa, César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días. Sí, la Corte Suprema entonces ratificó esa condena de 5 años y 2 meses de prisión contra Daneidi Barrera Rojas, EPA Colombia, influencer, empresaria y hace 6 años vándala, por delitos relacionados con la destrucción de infraestructura del sistema de transporte público Transmilenio aquí en la capital. Cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de torniquetes, puertas, pantallas, y ella las destruyó a punta de martillo y lo hizo muerta de la risa en noviembre exactamente del
2019. Así se burlaba, escuchemos, hace 6 años de lo que hacía contra estos bienes públicos. Mientras algunos están saqueando los negocios que pueden ser de su mamá, de su papá o de algún familiar, yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral. Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto, pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. Y ahí ella dándole martillo ahí a todas las estaciones de Transmilenio. Pues anoche el CTI de la Fiscalía llegó a uno de sus salones de belleza para capturarla. Ahí ya no estaba tan feliz, ya no tenía martillo en mano, estaba hecha un mar de lágrimas, encerrada en un baño de su peluquería, anunciando vía Instagram que iba derechito a la cárcel. Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día, amiga. Y iba saliendo ya para mi casa, amiga, y me cogí los desde el CTI, amiga, que yo tengo una orden de captura, amiga, y me iban a coger y yo les dije que me esperaran que mi abogado estuviera ahí, y lo que le dije fue empujarla porque me estaban cogiendo, amiga, y están acá fuera de mi peluquería la policía del CTI, que porque salió el fallo del Transmilenio, amiga. Amiga, ha sido muy difícil salir de ello. Por eso a mí casi no me llaman a ningún lado. Estoy muy mal, amigas. Fue acusada y condenada entonces por los delitos de perturbación en el servicio público de transporte colectivo, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. La decisión judicial también incluye la inhabilidad para ejercer como creadora de contenidos de redes sociales. Esta condena, Néstor, había sido previamente confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá y ahora fue ratificada en última instancia por la Corte Suprema. Pasó la noche en el búnker de la Fiscalía, se espera que mañana lean la sentencia en su contra en la Corte y allí ya va a quedar a disposición de un juez de ejecución de penas que va a definir el sitio de reclusión de EPA Colombia o Daneidy Barrera Rojas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Esta es Blue, más que radio. 7:18 minutos sobre el recorte de las partidas presupuestales ordenado por el gobierno. El gobierno está llamando esto aplazamiento presupuestal. La gran controversia corre por cuenta de la advertencia del Consejo Electoral que dice nos quitaron 600.000 millones de pesos, que equivalen casi al 60% del presupuesto del Consejo Electoral, y en riesgo están o quedan las elecciones del año entrante en Colombia. El doctor Álvaro Hernán Prada es el presidente del Consejo Electoral. Doctor Prada, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda la mesa de Blue y, por supuesto, para todos los oyentes. Gracias por atendernos, doctor Prada. ¿Por qué están en riesgo, después de este recorte de presupuesto, las elecciones de 2026 en Colombia? Adicionalmente, a hacer casi el 60% del presupuesto asignado para la vigencia del 2025, es la totalidad de la asignación presupuestal de elecciones, es decir, de todo el componente electoral. Nosotros no tenemos la posibilidad hoy de atender las elecciones atípicas, por ejemplo, del Putumayo, que son el 23 del presente mes. Elecciones para elegir gobernador del Putumayo o la alcaldía de Puerto Guzmán, que va a elegir el próximo alcalde.
Igualmente tenemos consejos municipales de juventudes este año y toda la preparación para las elecciones de Congreso del año entrante y de Presidencia de la República. Recordemos que en marzo de este año inicia el calendario electoral para la elección de Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral, a partir de la autonomía que ha recuperado en este periodo, contrata directamente, ya no por intermedio de la registraduría como era en otra época, todas las funciones que tiene a su cargo. Y aquí hay que hacer, digamos, una breve ilustración a los oyentes. A ver. La registraduría cumple una función muy importante en las elecciones, es toda la parte operativa. Pero así como lo hace la registraduría, la parte operativa, quien hace el control y la supervisión de todo ese proceso eleccionario es el Consejo Nacional Electoral. Esa función dual está prevista así en la Constitución y en la ley, precisamente para dar garantías. Una institución hace la operación de las elecciones y la otra la vigilancia, y es la que cuenta y dice, este es el elegido. Pero, a ver, doctor Entonces, Prada, si le estoy entendiendo, le pido que usted me aclare. La registraduría actúa hasta las 4 de la tarde del día de elecciones y el Consejo Electoral de las 4 en adelante. Es así, ¿no? Es correcto, así es. Así está previsto en la Constitución y en la ley y así debe funcionar. Y obviamente hay otras circunstancias muy importantes. Pero entonces es que quiero hacer esa precisión porque por otro lado quiero preguntarle del trino que pone el presidente Gustavo Petro, que dice que el recorte para el Consejo Electoral no afecta o no debería afectar. Tiene la teoría el presidente Petro de que, se lo va a leer entre comillas, el presupuesto de las elecciones está en la registraduría y no fue aplazado. ¿Por qué entonces ustedes dicen que sí se arriesgan las elecciones del 2026? Precisamente porque ahora tenemos la autonomía y nos toca a nosotros contratar directamente. Antes, el Consejo Nacional Electoral, para su propio funcionamiento, dependía de la registraduría. El arrendamiento de donde estaban los funcionarios, el pago de los salarios, todo absolutamente. Y las funciones que tenía también entregadas por la Constitución y la ley se hacían por medio de la registraduría. Una vez adquirida la autonomía presupuestal y administrativa, que en lo formal estaba desde hace 30 años, pero en la práctica lo logramos solamente en este periodo, nos toca a nosotros adelantarla. Entonces nosotros tenemos que contratar la auditoría externa, tenemos que buscar toda la protección de ciberseguridad, tenemos que pagarle directamente a los funcionarios nuestros que van a ser los miembros del Tribunal de Garantías en las regiones y los supernumerarios que los van a acompañar y toda la logística que esto acompaña. Pero muy importante, por ejemplo, tener testigos electorales. En la elección pasada de Congreso hubo 115.000 mesas en todo el país. 115.000 mesas distribuidas en los partidos y en los candidatos nos puede dar un estimativo de llegar a tener 3 millones de testigos electorales que los suben los partidos. Hay que tener una plataforma, hay que tener capacitaciones, hay que tener una cantidad de... Pero esos testigos electorales no cobran. No, los testigos no se pagan, pero la infraestructura para subir a la nube toda la información obviamente sí requiere un proceso previo de contratación. Y los testigos electorales que además jugaron un papel fundamental, esa plataforma, ejemplo, doctor Prada, ¿la paga el Consejo Electoral o la paga la registraduría? La paga el Consejo Nacional Electoral. Ok. ¿Ustedes asumen gasto también después de las 4 de la tarde del día de elecciones? Por supuesto. Y entre otras cosas para hacer los escrutinios. Nosotros somos los que constitucionalmente tenemos la posibilidad de hacer los escrutinios. Las comisiones escrutadoras, y todo esto requiere una contratación previa también para tener los software adecuados para hacer precisamente los escrutinios y declarar las elecciones, para incentivar las veedurías, para tener las auditorías, para que la ciudadanía tenga confianza en el sistema electoral y le demos legitimidad a una elección. Por eso es tan complejo y tan inexplicable que hoy piensen aplazar el presupuesto para elecciones. Sí. No lo entendemos. Doctor Miren Prada. lo que pasó en Venezuela.
Perdóneme, antes de que me haga la analogía con lo de Venezuela, quiero preguntarle, sin los 600 mil millones de pesos que le está recortando el gobierno, ¿qué no podría contratar o cómo se afectan en la práctica las elecciones del año entrante? No podríamos tener elecciones, no podríamos declarar las elecciones. Es que, vuelvo y digo, la función de la organización electoral está entregada por la Constitución y la ley para que la hagamos dos instituciones. Aquí le están dando, digamos, la oportunidad para que se operativice las elecciones. Está muy bien, la registraduría hace todo el aspecto logístico, pero de las 4 de la tarde en adelante es el Consejo Nacional Electoral quien tiene esa responsabilidad. Es decir, aquí no tendríamos la posibilidad de hacer escrutinio, de tener testigos electorales, de tener veedurías, de tener auditorías externas, de tener el personal adecuado, de tener los equipos. Es decir, no, es imposible. Sí. Doctor Prada, el gobierno dice que esta no es una situación de recorte, que este es un aplazamiento del presupuesto. ¿A ustedes desde el gobierno les han explicado si en el transcurso de este año podrían cumplir con la entrega de estos 600 mil millones de pesos que en principio aplaza el gobierno nacional de su presupuesto? Sí, yo digamos que he escuchado por los medios de comunicación, a nosotros no nos han explicado absolutamente nada. Ahora tenemos una comisión de seguimiento electoral donde voy a poner, por supuesto, esto de entrada como una gran preocupación y voy a pedir el acompañamiento de los organismos de control. Pero adicionalmente hay que advertir algo. Nosotros somos una entidad autónoma administrativa y presupuestalmente. Y si bien es cierto, cuando hay situaciones en el país que obliguen a tener un replanteamiento del presupuesto general, hay que hacerlo, pero de manera proporcional con todas las entidades. Y aquí no he visto ni proporcionalidad, ni hemos visto ninguna explicación que nos permita entender por qué en un presupuesto tan pequeño como el nuestro nos aplazan el 60% del presupuesto. Alguien del hay gobierno, entidades, doctor Prada, a las que no tocan. Alguien del gobierno, no sé si del Ministerio de Hacienda, alguien se comunicó con ustedes a preguntarle cuánto creen ustedes que podemos recortar. ¿Hubo alguna clase de conversación alrededor de este tema? No, el año pasado nos dijeron solamente sobre el presupuesto de inversión. Si nosotros voluntariamente aceptábamos una congelación del 90% de ese presupuesto de inversión. Y como entiendo que el gobierno no podía afectar el presupuesto de entidades con autonomía presupuestal, administrativa y financiera, pues tuvimos una respuesta donde explicamos precisamente eso. No más, pero el presupuesto de inversión son 11 mil millones de pesos y nos estaban pidiendo que congeláramos casi 10 mil. Aquí el tema es totalmente distinto y muy sorpresivo, porque es todo el componente electoral, que son 600 mil millones de pesos, nos lo aplazan absolutamente todo. Ahora, uno para hacer elecciones no puede llegar la plata el día anterior. Tiene que haber toda una planeación y precisamente luego vienen también, entre otras cosas, los organismos de control y dicen ustedes, ¿por qué no hicieron todo un ejercicio de planeación? Porque los procesos contractuales se inician cuando está la plata. Entonces, esa es la gran preocupación que hay en este momento y espero que en esa comisión de seguimiento electoral que la preside el ministro del Interior podamos tener una respuesta que nos dé tranquilidad y que le podamos transmitir esa tranquilidad al país. Sí, doctor Prada, una última pregunta. Ustedes en el Consejo Nacional Electoral son la entidad, son los magistrados que abrieron investigación al presidente Petro y a su campaña por la presunta financiación irregular. ¿Ustedes hacen algún tipo de conexión entre este recorte presupuestal para el Consejo Nacional Electoral y esas investigaciones como una represalia en contra de la entidad? Pues no quisiera ser yo quien haga ese juicio porque no me quiero, digamos, anticipar a la respuesta del gobierno cuando solicitemos el replanteamiento de esa decisión. Son los colombianos los que están haciendo, digamos, una cantidad de reflexiones alrededor de lo que está sucediendo. Pero sí, por supuesto, entendemos que debilitar el Consejo Nacional Electoral
en lugar de fortalecerlo, debilita no solamente el componente electoral, sino que debilita toda la misionalidad, incluido el control, inspección y vigilancia de todo el proceso eleccionario en Colombia. Sí, la misma queja la tienen hoy el alcalde de Medellín, el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá, por diferentes razones, alrededor de un durísimo recorte de 12 billones de pesos. Estas son las advertencias del presidente del Consejo Electoral. Gracias por atender esta llamada, doctor Prada, le deseo un feliz día. Gracias a ustedes, muy amables. Ahora 7:30 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Este jueves será el día del paro de 5 minutos en el sector de la salud. Está citando la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Organización Pacientes Colombia y la Mesa de Usuarios de Salud para que todo el personal suspenda durante 5 minutos las actividades el próximo jueves y así protestar por la crisis humanitaria que padece el sistema de salud. Son médicos, enfermeras, administrativos que ya le pusieron nombre a la crisis humanitaria en el sistema de salud. Es que se cansaron de las cartas, las reuniones, los pedidos al gobierno y hasta las marchas en la calle, y el sistema de salud sigue en cuidados intensivos. Por eso ahora están convocando a esta nueva manera de protestar: 5 minutos sin ninguna atención de salud para exigir los pagos de las deudas atrasadas y la financiación de un sistema de salud. Una movilización que está citada entre las 7 y las 7:05 de la noche para médicos, enfermeras, cuidadores e incluso para los pacientes, a los que también se les pide participar en esa pausa en la que ya no será la actividad médica en sí misma una protagonista, sino que se pausará la atención de los pacientes para hacer ruidos por el SOS de la salud. La queja también es en Medellín, es el alcalde de Medellín, porque le recortan plata para el metro de la 80, para el túnel del Toyo, y por eso la queja también en muy duros términos del alcalde Federico Gutiérrez. Héctor Santamaría. Pues es que, Néstor, para el departamento de Antioquia no cayó bien, pues uno de los recursos que no llegará para este año a la región son los del gobierno nacional, que debe aportar al metro de la 80, más de 497 mil millones de pesos. Para el alcalde Federico Gutiérrez, esta es solo una muestra de que es una venganza política y que el presidente Petro está castigando una vez más, no solamente a la ciudad, sino al departamento, teniendo en cuenta que las obras en el caso del metro de la 80 es cercano al 30%. Los 483 mil millones de pesos que ya debe la nación desde vigencia 2024, ahora se suman 497 mil millones de pesos de vigencia 2025, que dice que no hará el desembolso y que lo aplaza para el 2026 sin ninguna certeza. Presidente Petro, de nuevo le digo, no le pido que nos quiera, simplemente que gobierne y que cumpla la ley. Otra de las preocupaciones que se tienen, Néstor, es sobre las obras del túnel del Toyo, porque según también se ha podido conocer en las últimas horas, también no llegarían 181 mil millones de pesos que se requieren, y donde hay que recordar que incluso el año pasado se le entregó parte del contrato a algunas obras complementarias al gobierno departamental. Falta ver si también se le puede entregar otro de estos contratos para terminar esta obra que, recordemos, es la conexión hacia Urabá en 4 horas desde la ciudad de Medellín, Néstor. Alarmas que se prenden aquí en Bogotá es por el tema Transmilenio y por el tema Metro de Bogotá. Compromisos que dice el gobierno colombiano quedan congelados, aplazados, según su expresión, en este decreto que han llamado así, decreto de aplazamiento de giros de platas. En Cundinamarca, el riesgo es sobre el Regiotram, que es una de las esperanzas para conectar municipios que quedan en la sabana de Bogotá con la capital de la República. Con el gobernador de Cundinamarca, Cristian Correa. Néstor, buenos días, y los saludamos precisamente desde la gobernación del departamento. Esta mañana su gobernador Jorge Rey está enviando una advertencia sobre los riesgos que significa para el avance del proyecto de Regiotram este aplazamiento en la entrega de los dineros que estaban destinados para este año. Gobernador, ¿cuál es ese riesgo inminente que podría tener el avance del proyecto y pues precisamente cómo avanza el Regiotram de Occidente? Bueno, Regiotram de Occidente avanza en un 28%, estamos construyendo los patios talleres tanto en Facatativá como en el sector de Salitre aquí en Bogotá. En próximas semanas arrancaremos la construcción del corredor central y pues a pesar de que este proyecto tiene saldos aún de giros de recursos nacionales y departamentales en sus cuentas, garantizan esos recursos
el dinero para poder hacer las obras del 2025 y 2026. Y el decreto de aplazamiento pone en grave riesgo la entrada en operación de este proyecto en el 2027. Estos recursos son supremamente necesarios, no pueden faltar. Es un compromiso firmado a través de convenio de cofinanciación entre la Nación y el ente territorial. Esperamos que se cumpla el giro de estos recursos a más tardar en el año 2026 para poder terminar esta obra a tiempo. Gobernador, le habla ahora Néstor Morales desde la cabina. Néstor, adelante. Cristian, gracias. Hola, gobernador Rey, bienvenido, buenos días. Néstor, un gran abrazo para usted y para toda la mesa de trabajo. Gobernador, con este aplazamiento o congelamiento, ¿cuál de los dos regiotrams es el que queda en riesgo? Regiotram de Occidente es el proyecto que hoy se encuentra en ejecución, que ha recibido recursos de financiación por parte del gobierno nacional, firmados en el año 2018, y que esperábamos poder tener los giros de la vigencia 2025, que a través de este decreto de aplazamiento pues quedan congelados, y como lo hemos dicho, podría poner en riesgo la entrada en operación de este proyecto en el 2027 como estaba programado. ¿Qué municipios se conectan con ese Regiotram de Occidente? Este proyecto conecta a el occidente de Cundinamarca, Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, con el centro de Bogotá. Atendería a una población cercana a los 600.000 habitantes en esa franja territorial, pero también podría contribuir al mejoramiento de la movilidad al interior del distrito. Efectivamente, son más de 140.000 pasajeros al día que este proyecto beneficiaría. Aplazado pues la primera línea del metro de Bogotá o el giro de recursos del gobierno nacional, aplazado el giro a Regiotram de Occidente, la construcción de Transmilenio por la calle 13, es decir, el golpe va a ser muy grande, la alerta de diferentes organismos de diferentes regiones. Gobernador, gracias, feliz día. A usted, Néstor, muchas gracias. ¿Tiene la lista, Víctor, a la mano de las obras que quedan arriesgadas por cuenta de la decisión de congelar recursos del gobierno? Sí, Néstor, Metro de Bogotá, 770.000 millones de pesos, Metro Ligero de la 80 en Medellín, casi $500 million de pesos, el Regiotram de Occidente, sobre el cual estábamos hablando con el gobernador de Cundinamarca, 345.000 millones de pesos. En Bogotá, la troncal de la calle 13, un proyecto muy importante, 328.000 millones de pesos. Túnel del Toyo en Antioquia, 181.000 millones de pesos. Proyectos de infraestructura vial, la obra Mulaló-Lobo Guerrero, 339.000 millones de pesos, inclusive, Néstor, los dragados del Canal del Dique, un proyecto muy importante también, 711.000 millones de pesos. Hay muchos, inclusive sectores políticos, diciendo que el gobierno nacional se empeñó en afectar a grandes obras de infraestructura por todos estos proyectos y rubros que le estoy comentando, Néstor, en este proyecto de aplazamiento o decreto de aplazamiento del presupuesto general para este año. Es que no han contado a ojo de qué cubero, Felipe, es que tomaron la decisión de estos recortes. Entonces esto parece, pues, esta obra, porque sí, y entonces las obras de Medellín, las obras de Bogotá, el Consejo Nacional Electoral. Señor alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan esta mañana. Con este recorte, el tijeretazo, ¿cuál es el efecto sobre Bogotá y obras como el Metro de Bogotá, alcalde? Bueno, Néstor, primero permítame decirle, lo que conocimos del decreto no es un recorte, sino un aplazamiento. Es decir, lo que plantean es que mueven la entrega de los aportes por vigencias futuras que deberían entregar. En principio, lo que calculamos es a mediados de este año y a finales de este año para los proyectos que usted mencionó en el caso de Bogotá. Entonces no han hablado todavía de que no van a entregar los recursos, sino que se van a demorar más en entregarlos. Ahora, a mí sí me preocupa mucho que una figura como las vigencias futuras tenga este manejo, porque la vigencia futura es la herramienta mediante la cual la nación se compromete a poner unos recursos para que podamos avanzar en grandes proyectos de infraestructura. Y es un compromiso pues que debe cumplirse. En cierta forma está, al mover esos recursos sin decir cuándo van a ser entregados, queda en entredicho la palabra de la nación, el compromiso que adquirió la nación a largo plazo. Este compromiso se adquirió en el caso del metro, 2017, y son vigencias que van hasta el 2048. Entonces yo sí hago un llamado a la nación a que tenga muchísimo cuidado con lo que implica que se genere incertidumbre con un compromiso que no es de un gobierno, es del Estado colombiano,
con los territorios para financiar proyectos de gran envergadura como el metro. Y le complemento con esto, Néstor. Sí, señor. Yo he oído que el presidente en algún espacio ha dicho que tiene que ver con la ley de financiamiento, la reforma tributaria que se les hundió. Sí. Este compromiso no surgió el año pasado con Bogotá. Este compromiso surgió en el 2017. Entonces, una ley de financiamiento del 2024 no puede poner en entredicho la financiación vía vigencias futuras del proyecto Metro, porque eso abre la puerta que entonces otro gobierno, dentro de 4 años, otro dentro de 8, como estas vigencias van hasta el 2048, diga, no, yo sí dependo de que me aprueben una reforma tributaria para poder cumplir compromisos que adquirí en el pasado a través de un contrato, que eso es lo que es un convenio de cofinanciación. Eso no puede pasar. Si la nación tiene que hacer recortes, tiene que hacer recortes en otros sectores o tiene que aplazar otras inversiones, pero los compromisos firmados a través de un contrato tiene que cumplirlos. Entonces, a mí me preocupa ahora, y termino con esto, en el caso del metro, nosotros estamos analizando y el costo adicional que implicaría para Bogotá traer esos recursos para poder garantizar que la obra no se pare y continúe, pues los vamos a asumir como ciudad, pero eso es un costo, eso no es gratis, o sea, eso nos cuesta plata traer esa plata a hoy para poder financiar esos pagos que tendremos que hacer a final de este año y el año entrante. Es decir, el mensaje es, Bogotá no va a permitir que esta obra se pare, la obra va a continuar, va bien, van 46, casi 47% ya. La ciudad está recuperando la esperanza porque ve una obra que avanza, una obra que prometimos pero, alcalde, hace más de 80 años. No vamos a permitir que se pare. Le pido que me aclare una cosa. ¿De qué tamaño de golpe, de cuánta plata estamos hablando? Porque eso lo estamos analizando. Porque lo que tiene que girar la nación este año es una parte del metro, es el 70% de sus compromisos, ¿verdad? A ver, ese proyecto tiene un flujo de recursos que es particular. Como le digo, la nación tiene que financiar el 70%, como usted lo explica, en total del proyecto, el distrito el 30%. Pero esos flujos este golpe varían. De este año es ¿cuánto en plata? No, básicamente, si no llegan 770.000 millones de pesos este año y sino que se aplazan, tendremos que traerlos nosotros por otra figura, de pronto créditos sin garantía soberana que asuma el distrito directamente, y eso tendrá un costo que estamos calculando, es un costo financiero, es traer la plata hoy que no nos trae el gobierno a través de sus aportes. Lo estamos calculando, no tengo la cifra exacta, pero pues traer 770.000 millones de pesos antes de lo que estaba presupuestado para Bogotá tendrá un costo significativo. ¿Y puede ser de 20.000, de 30.000 millones de pesos, no lo tenemos claro todavía, lo estamos estudiando. Okay. Pero permítame contarle otra cosa. Este giro, perdóneme, alcalde, el giro de los 700.000 millones de pesos del que estamos hablando, ¿debía ser cuándo? Lo que tenemos analizado es que debía ser, son 2 giros. Uno, estamos hablando del giro del primer semestre de este año, que se debería hacer hasta 30 días después de finalizar el primer semestre, o sea, en julio de este año. Y el segundo giro es el del segundo semestre de este año, que tendría que hacerse a más tardar en enero del año entrante. Sí. Eso es lo que contemplamos de esta plata. Pero permítame contarle otra cosa. Hace unos 4 o 5 meses a mí me buscó el ministro Bonilla y me manifestó que tenían dificultades en la nación con caja para el 2025, que necesitaban la ayuda de Bogotá, que exploráramos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Nosotros estudiamos, tuvimos varias discusiones, propuestas iban y venían. Finalmente le presentamos una propuesta que era la que podía Bogotá asumir, y es, efectivamente, contemplábamos aplazar una parte de los recursos del metro siempre y cuando hubiera una fecha cierta de cuándo se entregarían. También de la calle 13 siempre y cuando hubiera una fecha cierta, pero con el condicionamiento de que necesitábamos que nos aprobaran el tramo 2 de la financiación de la línea 1 del metro. ¿A qué me refiero con eso? Los créditos que tenemos que asumir internacionales para financiar la línea 1 del metro ya están aprobados por la Comisión de Crédito Público del Congreso, ya el cupo de endeudamiento está aprobado, pero para hacer las operaciones de crédito se requiere que la nación, desde el Ministerio de Hacienda, dé luz verde. No han dado esa luz verde. Nosotros necesitamos este año tener aprobados, para poder avanzar en conseguir esa plata, 1.480 millones de dólares. Y eso no se ha aprobado. Entonces el compromiso era que avanzaran en eso, lo aprobaran y pudiéramos nosotros salir a buscar esa plata, y también que cumplieran el artículo 172 del Plan de Desarrollo del presidente Petro, que contempla que la nación puede financiar hasta un 70% nueva flota no contaminante para sistemas de transporte masivo. Esos son 200 en el caso de Bogotá
para este año 269 buses eléctricos articulados y biarticulados. No llegamos a ningún acuerdo, cambiaron los ministros, se expidió el decreto sin que nos informaran, sin que llegáramos a una firma de una modificación al convenio, de manera unilateral en cierta forma, lo hacen y creo que de esa forma incumplen el convenio de cofinanciación que hubo con Bogotá. Sí, alcalde, usted sale a los mercados internacionales de crédito y dice necesito 700 mil millones de pesos y los consigue relativamente fácil. Pues Bogotá tiene unas finanzas sanas, Bogotá cumple sus compromisos, Bogotá no pone en entredicho sus vigencias futuras, no las aplaza, no las mueve. Yo creo que Bogotá puede salir obviamente a buscar esa plata y la podemos conseguir, pero pues eso tiene un costo, obviamente tiene un costo, porque pues traer la plata no va a ser gratis y la nación pues que debería aportarla ese costo, en julio y en enero pues se va a demorar. Usted me está insistiendo desde la primera respuesta, ok, si el gobierno no lo pone, lo conseguimos, pero tiene un costo. Esa insistencia suya de tiene un costo significa esto lo vamos a terminar pagando los bogotanos. ¿Quién va a pagar ese costo? Es posible, sí, que tenemos que pagar los bogotanos ese incumplimiento de la nación, pero yo le digo una cosa, Néstor, estamos mirando las opciones legales que tenemos a nuestra disposición para hacer cumplir a la nación sus compromisos. No tenemos definido, estamos estudiando. El contrato y el convenio de cofinanciación contempla, por ejemplo, unos mecanismos que pueden llegar a un tribunal de arbitramiento. Esa es una figura que está contemplada, entiendo, en el convenio de cofinanciación. Otra posibilidad es explorar, por ejemplo, una acción popular. No lo descartamos para que a través de una decisión por esa vía logremos que la nación cumpla sus compromisos. Es que yo no entiendo por qué la nación, cuando ya tiene claro que tiene unos compromisos adquiridos hace 8 años, cuando tiene una dificultad de caja, dice aplazo esto. Debería aplazar otras inversiones, otros recursos, que no sean compromisos que implican un contrato y por lo menos, y por ende, al tener un contrato, el compromiso legal de la nación con Bogotá. Sí, alcalde, quiere decir entonces, para resumir lo que está pasando frente al metro, hay dos opciones: o salir a buscar la plata, que tendría seguramente un costo al bolsillo de los bogotanos, ese faltante, esos 700 mil millones de pesos, y dos, acciones legales contra la nación. ¿Esa es la otra alternativa? ¿Esas son las dos caras de la moneda en este momento? Que Ricardo, no son excluyentes. Eventualmente nos tocará buscar, y lo vamos a hacer si es necesario, traer esos recursos nosotros. Y al tiempo avanzar en que acciones legales hagan que la nación cumpla sus compromisos y su palabra con Bogotá. Yo quiero insistirles en esto. Yo estoy dispuesto a sentarme con el ministro de Hacienda. No he tenido la oportunidad hasta que se expidió el decreto. No tuvimos la oportunidad de sentarnos con el nuevo ministro de Hacienda. Estoy listo a hacerlo. Entiendo que estamos buscando la fórmula para hacerlo muy pronto, para entender lo que están haciendo. Pero a mí sí me parece muy grave que se ponga en entredicho el compromiso de la palabra de la nación, que la nación diga yo le voy a aportar a usted durante 20 años una plata y le va a llegar en tales fechas, y después diga no, ¿sabe qué? No voy a poder, lo voy a mover, porque eso implica unos riesgos para proyectos de infraestructura. Ahora va a ser más costoso en general para Colombia asumir compromisos de financiación, porque los financiadores van a decir, bueno, listo, yo le presto, pero ¿cómo sé que después la nación no va a decir que sabe que tiene que aplazar las cosas? ¿Cómo tengo esa garantía? Entonces, con esto no hay esa garantía, lo mueven sin decir para cuándo. Eso es muy grave. Yo creo que es importante que el gobierno reflexione frente a las implicaciones que tiene aplazar vigencias futuras sin haberse puesto de acuerdo con la ciudad y sin decir para cuándo las aplaza. Si son 6 meses, si es un año, si es cuánto. No lo han dicho, no lo tenemos claro. Eso es muy grave y yo le invito al gobierno nacional, al ministro de Hacienda, a reflexionar sobre las implicaciones de una decisión como estas, no solamente para los proyectos, a la ministra, sino en general. Al ministro de Hacienda y a la ministra de Transporte, ¿no? Exacto, a los dos. Y las implicaciones que tiene esto, no solamente, repito, para estos proyectos que estamos hablando, el Regiotram, el metro, sino en general a lo que implica la credibilidad del Estado colombiano con sus acreedores. Sí. Eso es una implicación grave. Le hago una pregunta final aquí sugerida por varios oyentes. Si el metro que se estuviera construyendo fuese subterráneo, ¿usted cree que estaríamos en estas? Es una buena pregunta, Néstor. Pues no lo sé, pero pues yo no voy a entrar en que esto sea un revanchismo o un ataque al proyecto particular de este metro, porque pues están también con otros proyectos que el presidente ha expresado su acuerdo, como el Regiotram de Occidente, aplazando vigencias. No solamente es frente a este, pero repito, o sea, yo creo que tienen que ser conscientes de que
eso no puede hacerse, eso es una improvisación, una irresponsabilidad, un debilitamiento de la institucionalidad. El compromiso, la palabra de la nación es una institución que se respeta, y al incumplir la palabra están irrespetando la institución y poniendo en entredicho la credibilidad del Estado colombiano. Eso no puede pasar, no solamente para Bogotá, para Medellín, para Cundinamarca, en general para todos los colombianos, porque eso implica eventualmente costos adicionales a futuro en los endeudamientos que asuma Colombia cuando tenga que asumirlos para hacer proyectos. Eso afecta los bolsillos de todos los bogotanos y de todos los colombianos, tener un gobierno en el cual no se puede creer. Sí. Alcalde, una pregunta final. ¿Usted ha tenido oportunidad de hablar con la nueva ministra de Transporte que conoce bien Bogotá porque fue directora del IDU, porque fue concejal de Bogotá? No he tenido la oportunidad, espero tener la oportunidad muy pronto, pero repito, yo creo que después del ejercicio que hicimos con María Constanza García y con el ministro Bonilla, antes de que expidieran esto, han debido sentarse con Bogotá y con los otros entes territoriales a discutir este tema y no sacar unos cambios a vigencias futuras de manera unilateral sin sentarse con quienes son sus contrapartes en esos contratos, porque las vigencias futuras, cuando hay un convenio, es un contrato, y aquí están modificando el contrato sin la aceptación de la contraparte. Estamos hoy en el capítulo de las consecuencias del recorte presupuestal. ¿Usted todavía cree, alcalde, que es aplazamiento? La diferencia no es textual. Puede parecer un eufemismo. ¿Usted tiene ve posibilidad de que el recorte se recupere a final de este año en algún momento? Pues es que yo creo que esa es la reflexión que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, si tiene una dificultad por una ley de financiamiento que no le aprobaron, no puede recortar compromisos como estos que tiene la nación de largo aliento, que son compromisos de Estado. Tendría que recortar otros proyectos de inversión, tendría que recortar gastos que puede eventualmente, y que cuando eso pasa hay que recortar, no hay nada que hacer. No pueden llegar a decir vamos a incumplir, por ejemplo, pensiones, o vamos a incumplir deuda, porque eso genera un problema grave, o vamos a incumplir vigencias futuras. Esos rubros no pueden incumplirlos, tienen que sacrificar en otros proyectos que tengan como gobierno y no en estos. Entonces yo espero que el gobierno reflexione, entienda esas implicaciones y garantice que los proyectos no se afectan por cuenta de aplazamientos como estos que han anunciado. Gracias por estos minutos, señor alcalde. Le deseo un feliz día. Gracias a ustedes. Estamos en etapa advertencia, 7:51, en 30 segundos, el alcalde de Medellín. Estás escuchando Blue Radio. Listo el decreto de aplazamiento de los 12 billones de pesos del presupuesto y tras el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento, bajando así el presupuesto de este año 2025 de 523 a 511 billones de pesos, y ello según el decreto de 25 páginas que publicó en las últimas horas el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, con una tijera de 7.9 billones de pesos en gastos de funcionamiento y de 3.7 billones de pesos en inversión, es decir, el doble de funcionamiento que de inversión, y cumpliendo así con lo prometido por el ministro Diego Guevara, cuya mayor tijera se la clava y se la entierra él mismo, con un recorte de 3.6 billones de pesos en Hacienda, de los cuales 1.6 salen de funcionamiento y otros 2 billones de pesos del rubro de inversión, en este caso muy centrado en los giros que le hace la nación a grandes proyectos de infraestructura, proyectos que hoy quedan desfinanciados. La gran diferencia con los vuelos del domingo, los que el presidente Petro no dejó aterrizar, es que esta vez aparentemente vienen en unas condiciones diferentes. De pronto no esposados, aunque a última hora anoche la Cancillería e Inmigración Colombia decidieron que no van a mostrar imágenes independientes de los medios de comunicación, sino que los van a grabar ellos en el gobierno para mostrarlos y para seguramente acondicionarlos. 7:53 minutos. Alcalde Gutiérrez en Medellín, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? El alcalde Federico Gutiérrez le pone por Twitter un mensaje al presidente Petro muy duro diciendo: qué pesadilla, Petro castiga a Medellín y Antioquia una vez más, venganza política. ¿Cuál es el castigo para Medellín y Antioquia, señor alcalde? Néstor, yo estaba escuchando a Carlos Fernando Galán, es lo mismo. Deja Medellín sin recursos para los proyectos estratégicos, específicamente el Metro de la 80, que es un proyecto muy importante, 13 kilómetros de un tren liviano. Ya vamos en más de 24% de avance de obra. Este es un proyecto fundamental para la ciudad.
no cumple los compromisos del año pasado por vigencias futuras de 483.000 millones de pesos, y ahora con el decreto que sacan dicen que este año no llegarán 497.000 millones de pesos que corresponden a esta vigencia y que los dejan para el 2026, pero no hay ninguna certeza. Casi que es 1 billón de pesos entre lo que deben del año pasado y este año que desfinancian y ponen en grave riesgo el proyecto. Medellín ya ha puesto más de 586.000 millones de pesos para este proyecto, ha cumplido con sus obligaciones de vigencias futuras, y ahora el gobierno nacional entonces dice que no hay plata y que no va a pagar esos recursos este año. Y todavía ¿cuánto es no nos da claridad. ¿De cuánta plata es el recorte para ustedes en Medellín, alcalde? No, el recorte es del 100% de lo que correspondía para este año. Y deben el 100% de lo que corresponde del año pasado, Néstor. Casi 1 billón de pesos. Mire, el problema es que esto no es un tema de voluntad de si el gobierno quiere o no quiere. No es que el gobierno debe cumplir la ley. Acá hay un documento COMPES, hay un tema de vigencias futuras por ley y están quedando mal. Es igual que con el túnel del Toyo, que también le recortan. Resulta que es que el túnel del Toyo, Néstor, es un proyecto muy importante que desde Medellín hasta Urabá, el tramo que le correspondía al departamento y a Medellín, ya va en un 96% de avance de obra. Nosotros ya hemos puesto más de 870.000 millones de pesos desde Medellín. Es la primera vez que una ciudad o un municipio, un distrito, pone recursos para una obra por fuera de su territorio, entendiendo la conectividad estratégica con Urabá y el aporte al país. Y el gobierno nacional tenía que terminar un tramo que le faltan 600.000 millones de pesos. De esos 180.000 millones de pesos estaban también dentro de vigencias futuras, y ahora también dice que eso no va. Entonces, aquí lo que estamos haciendo ya el gobernador Andrés Julián y yo es tomando el control de esos tramos y poniendo más recursos para terminar el proyecto y terminar la vía al mar. Todo, Néstor, empieza a quedar desfinanciado. Eso es muy grave para las ciudades. Yo coincido con Carlos Fernando cuando decimos, hombre, el gobierno debe hablar, debe contar las cosas, debe preguntar. Ahora bien, ahí dentro del decreto, no es que el gobierno dice, yo recorto y paso de una vigencia para otra, no. Tienen que estar de acuerdo los distritos y los municipios. Tienen que haber 2 razones básicamente, que haya mutuo acuerdo o que el contratista o que la obra vaya atrasada. Y aquí no se cumple ni lo uno ni lo otro. O sea que legalmente eso no lo aceptamos, ni la modificación del convenio. Pero por ahora, alcalde, no se ha incumplido con ninguna vigencia futura, sino que lo que se está haciendo es que se están metiendo en el congelador y se está aplazando el desembolso, que por lo demás el primero tiene que ser hasta julio, según nos decía en el caso de Bogotá el alcalde Galán. Le quiero preguntar es si más bien todo esto apunta más bien a una estrategia. Sí. Pero discúlpame, qué pena, pero es que ya sí hay incumplimiento de vigencia futura, porque el año pasado nos tendrían que haber consignado ya 483.000 millones de pesos de vigencia 2024 y no llegaron. Y ya lo que estamos hablando de este año son otros 497.000 millones de pesos. O sea, el hueco, que es un hueco gigantesco para un proyecto de estas características, es casi de 1 billón de pesos. Eso es importante dejarlo claro. Ok, listo, alcalde, pero todo esto apunta entonces a una estrategia para presionar que avance y que apruebe finalmente en las comisiones económicas y el Congreso de la República la reforma tributaria que cocina hoy por hoy Hacienda y que serviría precisamente para reactivar esas platas, esos 12 billones de pesos incluidos allí, pues los 497.000 millones del tren del 80, del tren ligero y los proyectos de vías alternas del túnel del Toyo. Pero mira que es que ella de Túnel del Toyo dijo que no iba a poner un peso, antes inclusive de sacar este decreto. Ya entró hace tanto tiempo en un dilema donde nos decía vías o acueductos, hablando de Urabá. Y yo decía, presidente, hay que hacer las dos. Es que tanto las vías como los acueductos son fundamentales. Venga, inclusive aliémonos. Con EPM podemos avanzar, lo hacemos con la gobernación, con la alcaldía, con EPM y hacemos todo. Pero mira, después de tantos discursos, ni lo uno ni lo otro. El año pasado, hablemos por lo menos de 2024 también. De 2024 los recursos estaban garantizados y estaban dentro del presupuesto. ¿Por qué no los pasaron? ¿Por qué no los transfirieron? Ahora la discusión se amparan en que como el Congreso de la República no les aprobó una reforma tributaria, entonces empiezan a castigar a las ciudades, eso sí, empiezan a castigar de manera selectiva a quienes hemos sido oposición al gobierno
a quien no estamos de acuerdo cómo hacen las cosas, y esa es la relación. Mira, nosotros aquí lo único que recibimos en Antioquia de Medellín de parte del presidente Petro y de su gobierno y la mayoría de sus ministros son insultos, son ataques, son mentiras. Acá tienen bloqueado a Medellín y no es lo único. Mira, el presidente Petro tanto que habla, que critica los bloqueos económicos, entonces se la pasa hablando que contra el bloqueo económico de Cuba, contra el bloqueo económico de Venezuela. El presidente Petro lo que tiene es un bloqueo económico de las regiones. El presidente Petro lo que está haciendo es un bloqueo económico a Antioquia, a Medellín, a Bogotá. Mira, la plata de víctimas, hoy por ejemplo el gobierno nacional, sí. Es que le quería hacer una última pregunta, alcalde, sobre si usted pues, nos está planteando aquí que hay un incumplimiento evidente del Estado con el giro de estos recursos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer Medellín? ¿Va a instaurar alguna acción legal, alguna demanda contra el gobierno nacional o contra el Estado? Mira, eso es parte de las alternativas. Yo diría que esto se debería solucionar en primera medida, pues reuniéndonos con la nueva ministra de Transporte. Pues yo no he hablado con ella. Yo creo que debería el gobierno nacional destinar esos recursos, darnos respuesta de los del año pasado, porque ya hemos enviado una carta también al presidente y a la ministra diciéndole, bueno, acá hay un compromiso que había el año pasado, por favor cúmplanlo porque ponen en grave riesgo la obra. Y ahora tenemos este nuevo baldado de agua fría donde todas las acciones están sobre la mesa. Puede haber una acción legal, lo mismo está evaluando Bogotá. Ayer, por ejemplo,